Gente viajera, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos celebrando nuestro regreso triunfal al viejo continente. Y es que sí, en esta ocasión vamos a hablar de un país que realmente no necesita demasiada introducción. Es uno de los más visitados de todo el mundo. Es un país al que mucha gente le tiene un cariño especial, pues su riqueza gastronómica, artística, cultural, histórica y demás llega a bastantes lados. Es muy interesante venir a conocerlo, así que vamos a hablar un poco de cómo es viajar a Italia. Por supuesto, hablando de Italia, necesitamos sí o sí destacar algunos de sus lugares más icónicos para el turismo. Y es que, siendo el país que alberga ciudades históricas y antiquísimas como Roma, Venecia, Florencia y demás, la realidad es que en Italia vamos a encontrar un montón de cosas para hacer y sobre todo cosas para probar. Nuestros paladares van a quedar sumamente felices. Es así que si eres un viajero que busca escenarios naturales, lugares históricos, una inmensa riqueza cultural o simplemente ir a comer muy bien en Italia, seguramente encontrarás algo que visitar. Así que, siendo un país tan lleno de opciones, con un montón de atractivos para todo tipo de viajero, pues realmente la única limitante es el presupuesto y los días que tengamos destinados para conocer este gran país. Y es que, aunque mucha gente ha entrado en esta dinámica de los Eurotours, yo particularmente no soy tan fanático de ello y sí te diría que si quieres conocer Italia y tienes un límite de tiempo bastante restringido, vayas simplemente a lo más importante. Pero si le dedicas un poco más de días, bien te puede asombrar bastante lo que hay no solo en las ciudades antiquísimas de Italia, sino también en sus alrededores. Y es que hay que imaginarnos que el norte de Italia es una región sumamente diferente al resto del país. Aquí encontraremos la parte más rica del país, en donde buena parte de las marcas de lujo tienen sus sedes. Encontraremos aquí ambientes mucho más frescos, ambientes montañosos e incluso algunas partes que parecen más estar del lado de Francia o de Alemania que dentro de la misma Italia. Dentro de esta región encontraremos lugares sumamente interesantes como Milán, esta ciudad donde realmente la moda y el glamour han hecho bastante mella en la población local y veremos que incluso la gente que encontraremos en el metro van bastante bien vestidas. Entonces es una manera un poco diferente de conocer Italia. Una vez vamos acercándonos más hacia la costa, encontraremos que en esta misma región del norte de Italia se encuentra Venecia, una de estas ciudades que son sinónimo del turismo y que desafortunadamente ha llegado a representar un problema enorme para esta ciudad. Y aunque la realidad es que durante este viaje no visitamos Venecia, es un sitio que no requiere mayor introducción. Todos conocemos sus canales, las construcciones icónicas que tiene y simplemente la curiosidad de vivir en una ciudad tan cercana y tan vinculada al agua, al mar. Que sí, precisamente por la temporada en la que viajamos no era la mejor idea visitar Venecia porque coincidió justamente con la temporada de las inundaciones, entonces simplemente decidimos, dentro del gran catálogo de lugares para ver en Italia, pues continuar un poco más hacia el sur, prácticamente a la capital del renacentismo italiano. Y es que así llegamos a la parte central del país, donde prácticamente el imaginario de los turistas llega cuando nosotros visitamos Italia. Y es que nos imaginamos estas grandes colinas donde se cultivan los olivos, donde se produce vino y donde están estos pequeños pueblos con las nonas de campo. Fuera de las grandes ciudades, por supuesto. Y es que desde Florencia y a partir del sur de esta región vamos a poder encontrar toda esta parte como rural, pero bastante bonita del país. Aquí es donde encontramos las mayores rutas del vino, está la Toscana, que es este lugar emblemático del turismo en Italia, y un poco más al sur iremos acercándonos hacia la metrópolis romana, donde se encuentra la capital del país. A los alrededores de esta ciudad vamos a encontrar un montón de cosas por hacer. Prácticamente el mayor polo turístico de todo el país se encuentra aquí, y si puedes dedicarle más de 3 días a solo conocer Roma,
Yo creo que incluso te vas a quedar un poco corto, pero al menos da para embarrarnos un poquito más de todo lo que tiene esta gran ciudad. A partir de ahí comenzaremos yendo hacia el sur del país, donde las poblaciones son mucho más pequeñas, más rústicas, más rurales, y encontraremos, sí, mucha personalidad, muchísimo sabor, pero un poquito menos de la presencia de estas grandes ciudades culturales. A partir de aquí es donde comienza este terreno un poco más escabroso dentro de Italia, donde vamos a encontrarnos pueblos costeros directamente situados en el mar e incluso la presencia de volcanes. El icónico Vesubio se encuentra varios kilómetros más al sur de Roma y, resguardeciendo la ciudad de Nápoles, vamos a poder encontrar bastante vida y muchísimo turismo también en esta región. Muy cerca a estos dos sitios se encuentra la zona arqueológica de Pompeya. Esta ciudad que quedó detenida en el tiempo gracias a una muy violenta erupción y que, la verdad, era uno de los lugares que más yo quería visitar en este viaje a Italia. Entonces, por supuesto, la cuota arqueológica de este viaje fue cumplida con bastantes creces. Un poco más al sur encontraremos esta región todavía más rural de Italia y con poblaciones cada vez un poco más pequeñas y separadas. Aquí encontraremos esos dialectos un poco más curiosos dentro del idioma italiano y pues simplemente aquellos que se decidan ir hacia esta región pues van a encontrar poblaciones mucho más autóctonas y con un encanto bastante singular. Finalmente, en la lista de sitios atractivos dentro de Italia llegaremos prácticamente a las islas del sur de la península que ya no se encuentran pegadas a tierra firme y que simplemente con la presencia de Sicilia cuentan con una gran variedad de opciones para recibir a los viajeros. Esta región es probablemente una de las más singulares dentro del país, pues por situarse en el mar Mediterráneo tuvo influencias árabes, influencias teutonas y de buena parte de las civilizaciones que recorrieron el mar Mediterráneo como su propio patio trasero. Aquí vamos a encontrar un poco de esa Italia diferente, que por no situarse directamente con el resto de la península tiene su propia personalidad, pero que a la vez la vuelve bastante icónica y escénica. Este es un muy breve resumen de la gran variedad de cosas y lugares que hay en Italia, pues encontraremos ciudades con muchísima historia, encontraremos paisajes naturales muy bellos, ciudades costeras, pueblitos pequeños y llenos de encanto y por supuesto va una gran variedad de museos donde empaparnos de la cultura que ha sido heredada hasta nuestros días y que trasciende desde mucho antes de los romanos. Realmente Italia es un lugar que no necesita mucha presentación, pero que en este punto he tratado de hacerle un poco de justicia, ¿no? ¿Qué tan costoso es ir a Italia? Realmente depende mucho de tu propio presupuesto, tu plan y cuántos días le quieras dedicar a visitar este país. Pues bien puede ser un destino que da para mochilear y tener un viaje relativamente económico al situarse dentro de esta parte sur de Europa que no suele ser tan caro en comparación a otros países, pero si lo homologamos a precios del tercer mundo aquí en Latinoamérica, pues realmente no es un sitio tan barato. De cualquier manera, todo depende del plan de cada quien, porque bien podemos tener turismo de lujo, donde hospedarnos en hoteles boutique por cientos de euros cada noche y por supuesto comer en restaurantes con estrellas Michelin, sitios bastante afamados y que por lo mismo cargarán un poco más de cuota. Si no queremos una experiencia que va por esa vía, también encontremos un montón de hosterías mucho más locales, mucho más tradicionales, donde poder comer bastante bien y por bastantes menos euros. Probablemente, y a mi consideración, la comida sea uno de los gastos que menos vamos a resentir. Pues sí, aunque estaremos pagando todo en euros, podemos encontrar restaurantes que te van a servir una comida abundante y muy buena, incluso con vino de la casa de muy buena calidad, por unos cuantos euros. Sin embargo, ya la parte de las visitas culturales y el transporte pueden llegar a ser bastante costosos. Vamos a encontrar que si no reservas con suficiente anticipación las entradas para algunos museos y no visitas casualmente en el fin de semana o las temporadas donde el acceso es gratuito para algunos de estos recintos, estaremos haciendo largas filas y pagando una buena cantidad con cada acceso. Prácticamente toda visita a una iglesia famosa, a un museo famoso o alguna galería icónica
serán sitios relativamente caros. Entraremos en cuotas que van desde los 10, 15, 20 euros hasta los 30 o 40 por persona. Entonces, mientras vamos sumando destinos para hacer las escalas de nuestro viaje, iremos viendo cómo se nos va encareciendo un poco la experiencia. Realmente vale completamente la pena, pero es un tema a considerar, especialmente si vas un poco restringido en la parte del dinero. Priorizar qué lugares necesitas conocer, pues es una muy buena estrategia para no gastar de más. E incluso la anticipación de nuestros planes puede ayudarnos bastante para otros rubros. Bien comentaba que el transporte suele ser caro, pero si conseguimos un pasaje en uno de los trenes locales o en un vuelo local con suficiente anticipación, realmente encontraremos precios bastante accesibles y costeables. Otra opción también un poco menos recomendable por mi parte, por la situación geográfica de Italia, es el viajar en autobús. Pero es un poco más restringido, a veces es más tardado, pierde un poco el encanto, pero suele ser más barato que las otras opciones. Vamos a tomarnos más tiempo, que eso también es un detrimento bastante fuerte, pero al menos si estamos considerando pagar lo menos posible, eso nos puede ayudar bastante. Solo que sí, hay que tener bastante cuidado con nuestras pertenencias. Una de las grandes preocupaciones de los visitantes a Italia es saber si es seguro. Y la realidad es que sí, a grosso modo. En lo general, Europa es una región mucho más segura que otras regiones del mundo, como Latinoamérica o algunas regiones del sudeste asiático. Lo que sí tenemos que tener omnipresentemente es el cuidado con nuestras pertenencias. En redes sociales se ha hecho muy famosa aquella gente que llama a aquellos carteristas mientras los sorprenden en el acto, mientras están intentando robar un poco las pertenencias de los visitantes. Y es que como Italia es un lugar tan visitado y con muchísima gente todo el tiempo, vamos a ver que las grandes cantidades de gente y el encontrar algunos carteristas en estas multitudes puede hacer un poco insegura nuestra visita a este país. La realidad es que hay muchas maneras de combatir esto mismo, que es primero que nada tener sentido común y mucho cuidado con nuestras pertenencias, saber dónde estamos guardando cada cosa importante, y hay algunos productos que nos ayudan incluso a tener un poco más de seguridad mientras viajamos, porque hay algunos seguros que son estos ganchitos que uno pone a nuestros celulares para evitar que simplemente te lo quiten. Lo mismo aplica para las carteras, tener un poco de seguridad con las mochilas o los bolsos mientras vayamos caminando dentro de las ciudades de Italia, especialmente aquellos sitios muy turísticos donde pudiera presentarse la presencia de carteristas, pues es algo que nos va a ayudar a tener un viaje un poco más seguro, un poco más tranquilo. Un tema a considerar que por alguna razón principalmente a la gente mayor les preocupa un poco es la presencia de estos grupos que antiguamente eran muy famosos, pertenecientes a las mafias italianas. Realmente hoy en día no son un gran problema, especialmente para el turismo. Ellos tienen sí una presencia aún en el país, presentan buena parte de lo que se mueve en el mercado negro nacional, pero mientras tú no quieras desatar una guerra de mafias, pues realmente no vas a tener ningún tipo de problema. Ellos no están presentes realmente donde los turistas llegamos, a la experiencia que los turistas llegamos a tener en el país, entonces no hay ningún problema. Lo que sí es un riesgo un poco más serio a tener en cuenta es el tema de los carteristas y la seguridad de nuestras pertenencias. Realmente una vez superas esa valla de seguridad, pues estás del otro lado, ya la hiciste y vas a tener un muy buen viaje por Italia. Es simplemente tener cuidado y, como lo he mencionado en otros de los videos de los destinos que hemos visitado, tener sentido común. Estando en Europa, Italia es un país bastante bien comunicado. Podemos tomar prácticamente un tren desde cualquier otro país de la Unión Europea y llegaremos eventualmente a Italia. Probablemente entremos desde el norte vía tren o vía autopista por autobuses, pero recordemos que también Italia está bastante bien conectada por vía aérea. Hay muchos aeropuertos regionales que atienden a una buena variedad de ciudades y poblados repartidos por regiones, y a partir de ahí nos podemos ir involucrando en los itinerarios que vayamos definiendo. Realmente visitar Italia es muy sencillo. Hay mucha gente que recomienda alquilar un vehículo y movernos a nuestras anchas.
y es que imagínate conduciendo por las colinas de la Toscana mientras vemos el atardecer o el amanecer. Y esa imagen es bastante atractiva. Yo realmente no lo quise intentar durante este viaje porque el acceso a algunas poblaciones se dificulta bastante cuando uno va en vehículo propio o en vehículo rentado. Y es así que es un poco más sencillo movernos ya sea por trenes o utilizando el transporte público de cada lugar. Un tema también a considerar es que en años recientes ha habido una mayor presencia de algunos animales salvajes en algunas zonas. Y precisamente la presencia de jabalíes salvajes, por ejemplo en la Toscana, ha venido detonando un incremento ligero en los accidentes viales. Entonces, si es tu primera vez en Italia y simplemente quieres viajar de la manera más sencilla, aunque quizás no la más rápida, muévete por trenes y por transportes locales. Realmente no es necesario el conseguir un vehículo propio para poder explorar buena parte del encanto que tiene este país, y pues simplemente nos quitaremos algunos problemas con entender cómo funcionan las restricciones de tráfico en este país, especialmente en las pequeñas poblaciones a las afueras de las grandes ciudades. Y recuperando un poco lo que mencionaba en un punto anterior, siempre que vayamos definiendo nuestra agenda en Italia, tratar de reservar con la mayor anticipación posible tanto vuelos como boletos de trenes, y con eso obtendremos incluso muy buenos precios para boletos en primera clase, tanto por vía aérea como por vía ferroviaria, y pues tendremos una mejor experiencia. Realmente viajar en un tren de alta velocidad dentro de Italia es una experiencia que me gustó bastante, es muy cómodo y pues simplemente podemos admirar el paisaje, lo que de alguna manera nos restringe un poquito si viajamos vía aérea. Entonces yo creo, a mi perspectiva, mi muy humilde opinión personal, que viajar en tren en Italia es algo bastante recomendado. Ahora bien, ya dentro de las grandes ciudades existe un sistema decente de transporte público, pues si bien no es tan eficiente como en algunos otros lugares de Europa, como en Alemania o en Austria, encontraremos que esto funciona un poco menos caóticamente que aquí en América Latina, y eso ayuda bastante porque los paquetes turísticos en donde podemos utilizar cualquiera de los medios que se encuentran presentes, por ejemplo en ciudades como Roma, Milano o Florencia, ayuda mucho tener una de estas tarjetas de movilización urbana en cada uno de estos destinos. Con esto podemos acceder a cualquier medio de transporte en estas ciudades y simplemente con nuestras tarjetas podemos ir haciendo el acceso en cada uno de estos sitios y llegar a nuestros destinos. Idealmente, recuerda siempre validar tu ticket o tu entrada cada vez que entras a uno de estos transportes, pues si llegas a encontrarte a un inspector y no marcaste tu acceso, la multa es bastante costosa. Entonces, tratar de hacer las cosas bien, porque puede salirnos muy caro el no hacerlo. Italia es de estos países con mucho acercamiento latino, por así decirlo, pues siendo la cuna del Imperio Romano, buena parte de la identidad que se ha desarrollado en función del idioma, pues nosotros los latinoamericanos podemos entendernos y tener cierta afinidad con ellos. Sin embargo, la realidad es que ellos no están muy interesados a veces en cómo es la relación con América Latina, con la enorme excepción de Argentina y hasta cierto punto Brasil. El vínculo que tiene Italia con estos dos países es mucho mayor con el del resto de la región, y eso se va a notar un poco incluso en el mismo trato a los turistas. Cuando un italiano y un mexicano se encuentran, sí tenemos ese calorcito especial por ser latino, gente tierra caliente, pero no es tan efusivo como con otras regiones. Sin embargo, si un argentino y un italiano se encuentran, hablarán de pizza, hablarán de pasta, hablarán de fútbol, hablarán de vino y serán bastante felices. Pero, aunque existe este vínculo tradicional, la realidad es que los italianos, probablemente con los que mejor se lleven, será con los griegos y los españoles. Esta triada mediterránea dentro del sur de Europa tienen un algo que cuando se encuentran grupos de personas de estas nacionalidades, pues simplemente les aflora un poco la pasión que tienen en su interior. Y pues sí, un poco se externa con nosotros los latinos, pero no te esperes una recibida muy grande por ser mexicano, colombiano, guatemalteco, costarricense, peruano, cuando realmente el trato va a ser mucho más efusivo con los argentinos y un poco los brasileños. La realidad es que los italianos están
contentos hasta el punto de recibir a turistas siempre y cuando no sea un turismo muy predatorio. En los últimos años han habido algunos movimientos internos dentro de ciudades como Florencia, Roma, Venecia, para eliminar un poco este turismo de oportunidad que llega un día y al día siguiente se va. Ha generado mucha gentrificación en estos países y eso se nota en la recepción de algunos turistas, de algunas nacionalidades. Realmente con los latinos no se ha presentado tanto, normalmente va más hacia el turismo anglosajón y la presencia de inmigrantes de otras regiones, pero es un tema que poco a poco puede ir escalando. Entonces, realmente visitar Italia es algo que los mismos italianos promueven hasta cierto punto, pero también entendamos un poco de las condiciones en las que en los últimos años, las últimas décadas, se ha tornado el turismo a este país. Pues aunque con la pandemia de COVID se tuvo un breve respiro al turismo masivo, la realidad es que en cuanto se empezaron a liberar las barreras turísticas y de movilización, todo volvió al cauce que teníamos antes. Y hoy en día podemos encontrar que incluso en la temporada baja, Italia siempre va a tener muchísima gente. Entonces, mientras mayor anticipación tengamos para reservar y hacer nuestros planes, seguramente encontremos una mejor opción, pero también considerar que a cualquier lugar que vayamos va a haber mucha gente, va a estar completamente y perpetuamente lleno y pues las marabuntas de turistas van a aparecer prácticamente en todos lados. Y a grosso modo, eso es viajar por Italia. La realidad es un país que prácticamente todos en el imaginario turístico tenemos presentes por sus múltiples riquezas, múltiples atractivos y múltiples comidas deliciosas. Pero ya llegar a Italia requiere un poquito más, considero yo, de planeación, tratar de hacer nuestro plan lo más apegado posible a lo que querramos ver, porque con tantas opciones seguramente uno se puede ver abrumado por pues, la enorme cantidad de gente, atractivos, opciones y turistas que encontraremos durante nuestra visita. Italia tiene opciones para todo mundo, así que simplemente hay que ir con la mejor de las disposiciones. Y siendo que todos los caminos llevan a Roma, eventualmente todos terminaremos por allá degustando un poco de la inmensamente deliciosa gastronomía italiana. Así que, sin más por el momento, toca despedirnos. A partir de la próxima semana comenzarán a salir los videos de este viaje por Italia, donde regresamos a Europa, regresamos a comer sumamente delicioso allá en el viejo continente y simplemente pasamos una temporada estupenda. Pero, de momento, no te cuento más y me despido, no sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por Italia y el mundo, te suscribas al canal. No te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios. Gracias por vernos.